Mi esposa. Me engañó durante su viaje de negocios, pero yo la expuse desde su propia laptop. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como siempre, y mi esposa Valeria y yo nos levantamos para comenzar el día. Al sentarme en el borde de la cama y deslizar los pies al suelo, dejé escapar un gemido audible. ¿Qué pasa? Suenas como viejo, bromeó ella. Ríe suavemente, mientras se dirigía al baño. Me sentía como viejo después de los eventos de la noche anterior. Escuché su risa resonando desde el baño mientras recordaba nuestra apasionada noche de amor. La velada había concluido con un acto particularmente sensual. Ese día marcaba el inicio de su viaje de trabajo de una semana, dejándome solo en casa, algo que no me entusiasmaba. El sonido de la ducha me tentó a unirme a ella, pero los recuerdos de los esfuerzos de la noche anterior me convencieron de lo contrario. Cuando volvió al dormitorio, su humor era alegre, contrastando con mi estado de autocompasión. Vamos, viejo, levántate y a darle. Necesitamos 2 sueldos para pagar la hipoteca de esta casa, me animó. Asentí y respondí. Está bien, ya voy. Y tropecé hacia el baño para iniciar mi rutina matutina. Más tarde, nos reunimos en la cocina para desayunar antes de que ella partiera al aeropuerto y yo me dirigiera al trabajo. Valeria, abogada, y yo trabajábamos en una fábrica mediana en una comunidad hispana en Miami. Ella se especializaba en negociaciones y viajaba con equipos de la planta. Este viaje involucraba negociar un nuevo contrato con una importante empresa aeroespacial en Ciudad de México. Viajaba varias veces al año para negociaciones similares, normalmente ausente al menos una semana cada vez. A sus 35 años, Valeria se había graduado con honores de la Universidad Estatal hacía 12 años. Medía 1,60 m, pesaba 57 kilogramos, con medidas de 86, 61, 89 centímetros. Yo, Alejandro Morales, de 37 años, trabajaba como ingeniero en la misma empresa. Mido 1,85 m, peso 75 kilogramos y me mantengo en forma con ejercicio. Ambos disfrutábamos jugar al fútbol los fines de semana y a menudo organizábamos partidos con amigos. Nos conocimos en una barbacoa de la empresa y fue amor a primera vista para mí. Parecía ser lo mismo para ella, pues tras un noviazgo relámpago, nos casamos 6 meses después. Llevamos 7 años casados y hace 3 meses compramos la casa donde vivimos, en un barrio hispano lleno de vida, con vecinos que celebran posadas y quinceañeras. Era el hogar donde planeábamos formar nuestra familia. Valeria dejaría los anticonceptivos al volver de este viaje, emocionados por la idea de tener hijos. Ella planeaba ser madre de tiempo completo hasta que los niños empezaran la escuela. Nuestros padres, que viven cerca, también estaban ilusionados con la llegada de nietos. Tras el desayuno, cargué la maleta de Valeria en su coche y le di un beso de despedida. Lágrimas asomaron en sus ojos mientras subía al auto. Espero que pronto no tenga que viajar tanto, para no pasar por estas despedidas, dije. Ella asintió. Susurra. A mí tampoco me gustan. La tranquilicé diciendo que sentía lo mismo y añadí. Te veo el viernes por la noche, pediremos comida para que descanses. Sonrió. Suena bien, adiós. Observé cómo salía del garaje y se alejaba por la calle, saludándome con la mano. Entré a la casa para terminar de prepararme e ir a la oficina. Al llegar al trabajo, subí al departamento de ingeniería, tomé un café en la sala de descanso y me dirigí a mi escritorio. Apenas me había sentado cuando sonó el teléfono. Morales, respondí. Mi jefe, Javier, me pidió que fuera a su oficina. Javier mencionó que recordaba que el viernes pasado dije que Valeria estaría de viaje esta semana. Luego presentó una oportunidad. Nuestro ingeniero de servicio en campo en Guadalajara estaba enfermo y no podía resolver un problema con un cliente en Bogotá. Dado mi experiencia con ese modelo, me preguntó si quería viajar a Bogotá para revisarlo. Acepté, diciendo que no había mucho que hacer en la oficina y que estaría solo esa semana. Javier me indicó que pidiera a Carla, su secretaria, que organizara mis reservas y boletos y que llamara al cliente para conocer el problema. Más animado, pasé por el escritorio de Carla
y le informé sobre mis necesidades de vuelo. Luego llamé al cliente desde mi escritorio para entender el problema antes de ir a casa a empacar. Camino a casa, se me ocurrió un plan. Si terminaba rápido, podría sorprender a Valeria con una parada en Ciudad de México de regreso. La idea de pasar un par de días con ella me emocionaba cada vez más. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, intenté llamar al celular de Valeria, pero no contestó. Dejé un mensaje diciendo que estaría en casa de mis padres un par de días y que me contactara por la noche. Todo salió bien. Estuve en la ubicación del cliente el martes por la mañana, hice los ajustes necesarios al equipo y lo dejé funcionando satisfactoriamente por la tarde. De vuelta en el hotel, llamé a la aerolínea y conseguí un vuelo que me llevaría a Ciudad de México a las 9 de la noche, hora local. Salí del hotel en Bogotá y me dirigí al aeropuerto, donde cené. Durante la cena, Valeria me llamó. Charlamos unos minutos. Ella preguntó por mis padres, y respondí como si estuviera en su casa. Mencionó que las negociaciones avanzaban, pero estaba cansada y planeaba una noche tranquila en su hotel. Nos despedimos con palabras de cariño. Tras comer, abordé mi vuelo de las 9:45. Llegué al hotel de Valeria en Ciudad de México, y tras verificar mi identidad, me dieron una tarjeta para entrar a su suite. Entré sigilosamente y noté una lámpara iluminando la mesa del ordenador. Su portátil estaba allí, cerrado. No había señal de Valeria. Dejé mi maleta y revisé el dormitorio y el baño. Vacíos. Pensé que probablemente no había regresado a su habitación. Decidí sentarme a esperar o bajar al salón a ver si estaba allí. Entonces, noté que la puerta de la habitación contigua estaba entreabierta. Al acercarme, la puerta se abrió silenciosamente. Inspeccioné la sala de la suite vecina. Nadie. Perplejo, entré y escuché un gemido desde el dormitorio. Mi estómago se tensó, sudé frío y, al acercarme sigilosamente a la puerta del dormitorio, mi respiración se detuvo. En la penumbra, Valeria estaba desnuda, de frente a mí, con un hombre cuyo rostro no veía. Mi primer impulso fue irrumpir, enfrentarla y confrontarlo, pero la razón prevaleció. Retrocedí lentamente, tomé la cámara digital de mi maleta, que llevaba para fotos de recuerdo, y volví a la puerta del dormitorio. Apagué el flash, ajusté la cámara para poca luz y tomé varias fotos calmadamente, sin que lo notaran. Estaban tan absortos que ni abrieron los ojos. Antes de regresar a su suite, revisé un maletín abierto en la mesa y encontré una tarjeta de presentación. Mateo Sánchez, negociador jefe de nuestra empresa. La guardé. En la suite de Valeria, conecté la cámara a su portátil con un cable que llevaba. Como nuestros ordenadores tenían el mismo programa de fotos, descargué una imagen y la puse como fondo de pantalla. Guardé la cámara en mi maleta y salí sigilosamente. Justo antes de irme, la escuché gritar en un clímax. Estuve a punto de derrumbarme, pero seguí hacia el ascensor. Devolví la tarjeta al recepcionista y llamé a la aerolínea para preguntar por el próximo vuelo a Miami. Había uno a las 6:30 de la mañana, que llegaría a las 9:30. Calculé que eso coincidiría con el momento en que Valeria abriría su portátil en la mesa de negociaciones y vería que la había descubierto, marcando el fin de nuestro matrimonio. En el aeropuerto, me registré en un motel cercano donde no pude dormir, repitiendo en mi mente la escena devastadora del dormitorio. Lloré, dejando que el dolor fluyera en lágrimas. A las 5 de la mañana, cuando salí del motel, había agotado mis lágrimas y decidido terminar nuestro matrimonio rápidamente. Al llegar a Miami, mi celular comenzó a sonar. Era Valeria. Lo apagué y conduje a casa. Al entrar, el teléfono fijo sonaba. Era ella, otra vez. Dejé que saltara el contestador. La escuché sollozar, rogándome que la llamara, diciendo que era importante. Ignoré su súplica. Me cambié. Alquilé un camión de mudanzas y regresé para empezar a empacar. Calculé que ella llegaría alrededor de las 4 de la tarde y planeaba estar fuera para entonces. En 2 horas, trasladé todas mis pertenencias a un almacén de alquiler. Antes de empacar, contacté a nuestro abogado, Eduardo, y concerté una cita para esa tarde. Tras descargar mis cosas, me reuní con él
y pedí iniciar los trámites de divorcio. Aunque estuve tentado de citar infidelidad, opté por incompatibilidad, reservando la acusación por si ella lo impugnaba. También le pedí que redactara un nuevo testamento, designando a mi hermano como beneficiario. Pasé por el banco y transferí la mitad de nuestros ahorros y cuenta corriente a cuentas nuevas solo a mi nombre. Luego, contacté a mi asesor de inversiones para hacer lo mismo con nuestras cuentas. Con el corazón apesadumbrado, manejé a casa de mis padres, llevando mi maleta. Al entrar, mi madre me vio primero y exclamó: «Alejandro, ¿dónde has estado? Valeria ha llamado varias veces buscándote. ¿Le dijiste que estarías aquí?». Mi padre, jubilado, se unió a nosotros. Me senté y les conté todo. Quedaron atónitos al saber de la infidelidad de Valeria y el fin de nuestro matrimonio. Pregunté si podía quedarme unos días hasta encontrar un apartamento amueblado, y aceptaron. Mis cálculos fueron precisos, porque alrededor de las 6 de la tarde, mientras nos sentábamos a comer, sonó el timbre. Mi padre abrió y regresó con Valeria, visiblemente angustiada. «¿Por qué no has contestado mis llamadas? Necesitamos hablar», dijo. Notó que había sacado mis cosas de la casa y asumió que el mensaje en su escritorio lo explicaba todo. «Temía que fueras tú», respondí. «No tenemos nada que hablar. El divorcio ya está en marcha. Todo lo que necesites decir, que sea por los abogados. Lo que vi en Ciudad de México destruyó lo que sentía por ti. Por favor, vete para que pueda terminar mi cena». Ella suplicó, pero reiteré que no había nada que discutir. Sin mencionar la infidelidad directamente, dije que tenía fotos y que confrontaría a Mateo al día siguiente. Insistió en hablar. «Vete, mi cena se enfría», respondí. «Escribe una carta explicando cómo justificas romper tus votos matrimoniales. Como abogada lista, seguro puedes explicar cómo es mi culpa y aún me amas y respetas mucho». Con un sollozo, se giró hacia la puerta, pero antes de salir, suplicó de nuevo. «Adiós», dije. Tras su partida, aún llorando, mis padres quedaron atónitos. Mi madre comentó que mi respuesta fue dura. «Dura fue su traición», repliqué. «¿Quieres que tenga nietos con una mujer así?». Mi padre sugirió que con el tiempo podría cambiar de opinión. «Lo dudo», respondí. «Hablemos de otra cosa para que pueda digerir mi comida». Esa mañana del lunes, cuando salí de casa, me sentía mal por dejar a Valeria, pero pensaba en lo maravilloso que sería volver y empezar nuestra familia. Habíamos esperado para estar seguros financieramente y en nuestras carreras antes de ser padres. Todo estaba casi listo. El viaje a Ciudad de México fue tranquilo. Me senté junto a Mateo Sánchez, nuestro negociador jefe, y hablamos brevemente de las negociaciones y nuestras familias. Mateo, casado por 20 años con 2 hijos adolescentes, sabía que planeaba dejar el trabajo al quedar embarazada y dijo que me extrañaría. Éramos un equipo de negociación desde antes de mi matrimonio, con una relación cómoda. Los otros 2 miembros del equipo conversaban detrás de nosotros. Al llegar al hotel, nos registramos. Mateo y yo tomamos suites contiguas, como siempre, originalmente para sesiones estratégicas nocturnas. Hace 10 años, nuestra relación se volvió física. Nos convencimos de que era un alivio de estrés tras negociaciones difíciles, y en ese momento no lo considerábamos una infidelidad si ayudaba a nuestra colaboración profesional. Tras casarme con Alejandro, me abstuve un par de años por culpa, pero en una negociación especialmente exigente, Mateo propuso retomar nuestro arreglo para aliviar el estrés, y accedí a regañadientes. Se convirtió en hábito otra vez, con la emoción del secreto impulsando mi deseo en casa, beneficiando a Alejandro y aliviando mi culpa. La primera noche del viaje no nos encontramos. Estaba cansada tras la cena, pero tras el primer día de negociaciones, accedí a verlo la noche siguiente. A la mañana siguiente, al abrir mi portátil, quedé en shock por lo que vi en la pantalla. Mateo, sentado a mi lado, cerró la tapa rápidamente y llevamos el portátil al pasillo. Furioso, exigió saber qué tenía en mi escritorio. Dije que no lo sabía, que no estaba ahí la última vez que lo usé. Aún en shock, sugerí revisarlo de nuevo. Al abrirlo, ambos miramos la imagen.
Mateo exclamó que era yo. Pregunté cómo podía ser, pero él insistió, añadiendo que probablemente era él debajo de mí, aunque mi rostro no se veía. Pregunté si había dejado el portátil sin vigilancia el día anterior. Lo negó, diciendo que estuvo con él en el viaje y en su suite mientras estaba en la mía. Me pregunté si alguien pudo entrar a mi habitación con una cámara, pero él no lo creía, diciendo que la puerta estaba cerrada y asumía que cerrada con llave. Le dije que regresara al hotel y verificara si alguien tuvo acceso a su habitación la noche anterior. Le aseguré que manejaría las cosas por mi cuenta y le pedí que contactara a Alejandro para saber dónde estuvo anoche. Dudó, diciendo que no podía ser Alejandro, pues habló con él en casa de sus padres. Pregunté si lo llamó al fijo de sus padres. Dijo que Alejandro pidió que lo llamara al celular. Preocupada, dije que no me gustaba cómo sonaba eso, pues Alejandro pudo estar en cualquier lugar durante su charla. Le pedí que me llamara si descubría algo y que manejara las consecuencias como pudiera. Le dije que tomara un taxi al hotel y me despedí. Ansiosa, consideré que Alejandro pudo haber tomado la foto y puesto en mi portátil, como un mensaje de que nuestro matrimonio había terminado. Necesitaba volver al hotel para obtener información. El recepcionista organizó un taxi y 15 minutos después estaba en el hotel, preguntando en recepción si alguien accedió a mi suite. El empleado confirmó que un señor Alejandro Morales recibió una tarjeta a las 9:45 de la noche anterior y la devolvió media hora después. En ese momento, supe que mi matrimonio probablemente había acabado. El hombre que amaba más que a nada había desaparecido. A pesar del dolor, sentía la necesidad de luchar por él. En mi suite, intenté contactarlo por celular, y en el trabajo, sin respuesta en su celular, que estaba apagado. Dejé un mensaje importante. Su secretaria dijo que estaba en un viaje de trabajo a Bogotá, esperado de vuelta mañana. Entonces, lo entendí. Fue a Bogotá y se detuvo en Ciudad de México para sorprenderme. Ambos nos sorprendimos. Llamé a sus padres. No lo habían visto en días. Pedí que, si lo veían, le dijeran que me llamara. No contestó en casa, pero dejé un mensaje. Sola en la suite, lloré, dándome cuenta de que no tenía cómo hablar con él a menos que volviera a casa. Tomé el teléfono, reservé el próximo vuelo a Miami y tras empacar, informé a Mateo. Mateo estaba callado. Dijo que parecía que ambos enfrentábamos un divorcio o algo peor. Mencionó la política de la empresa contra relaciones entre empleados gerenciales, destacando el riesgo de que ambos fuéramos despedidos, lo que no se vería bien en nuestros registros. Expresó preocupación por perder a Alejandro y reconoció que perder a su familia también sería duro. Me aconsejó volver a Miami y encontrar a Alejandro, ver si escucharía razones. Dijo que había reservado un vuelo al mediodía, que estaría de vuelta a las 4:30. Por su bien, enfatizó la importancia de encontrar a Alejandro y hablar con él. Me dijo que me informaría cómo iba todo y que debía quedarse hasta terminar las negociaciones. Me aseguró que esperaría noticias mías. Nos despedimos. Tomé mi maleta y portátil, bajé al vestíbulo, me registré y tomé el transporte del hotel al aeropuerto. Durante todo el trayecto a Miami, recé porque Alejandro hablara conmigo. Tenía que explicarle que solo era una cercanía sin importancia, que no lo afectaba. Aposté todo a la esperanza de que pudiera ser desapasionado sobre mi infidelidad y aceptarla por lo que era. Nada más que una cercanía sin sentido. Al llegar a casa, todo parecía normal al principio. Pero al entrar al dormitorio y ver que todas sus cosas habían desaparecido, supe que él sabía y me había dejado. Tenía que encontrarlo. Tras muchas llamadas sin éxito, decidí ir a casa de sus padres para ver si estaba allí o si sabían dónde estaba. Estaba en casa de sus padres, y la recepción que recibí de él me dio náuseas por su brutalidad fría. Me informó que estaba tramitando el divorcio. No quería hablar, y nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Tras sugerir sarcásticamente que escribiera una larga carta explicando mi posición, me fui y me senté en mi coche, llorando. La familia que planeábamos nunca existiría. Envejecer juntos y disfrutar de nietos parecía un sueño inalcanzable. Desde un punto de vista egoísta, lo que más me dolía era pensar que,
para cuando encontrara otro esposo, podría ser demasiado mayor para concebir. A la mañana siguiente, tras una noche inquieta, atormentada por visiones de Valeria y Mateo juntos, me levanté temprano en casa de mis padres. Preparé café, tomé mi portátil y cámara, y descargué las fotos para identificar a Mateo. Su rostro no estaba claro, pero noté algo en su brazo derecho, extendido hacia el pecho de Valeria. Al ampliarlo, vi un tatuaje, un corazón con el nombre Sofía. La esposa de Mateo era Sofía. Subí a ducharme y prepararme para el trabajo. Cuando bajé, mi madre estaba preparando el desayuno. En la oficina, grabé un par de discos con las fotos y una ampliación del tatuaje de Mateo. Imprimí varios juegos y los organicé en una carpeta antes de ir al departamento de recursos humanos. Pedí ver al gerente, Felipe, a quien conocía de partidos de fútbol. Puse un juego de fotos frente a él y expliqué que, aunque podían parecer inapropiadas, mostraban a mi esposa y a Mateo Sánchez. La fecha y hora confirmaban que fueron tomadas el martes por la noche en la suite de Mateo en Ciudad de México durante un viaje de negociación. Felipe parecía conmocionado y preguntó qué podía hacer. Sugerí que podía despedirlos a ambos por violar la cláusula antifraternización de sus contratos. Señalé que esa cláusula nunca se había aplicado antes y pregunté si estaba seguro de seguir ese camino, pues haría pública la aventura. Asumió que planeaba divorciarme de Valeria. Confirmé que mi abogado ya estaba redactando los papeles, pero si no actuaba, demandaría a la empresa. Felipe accedió, diciendo que llevaría el asunto al departamento legal para iniciar el proceso. Luego me pidió que continuara con el siguiente punto. Fui a ver a mi jefe, Javier, para informarle. Estaba horrorizado por lo que le conté sobre Valeria y Mateo. Pedí el resto de la semana como vacaciones, y accedió de inmediato. Al despedirnos, me felicitó por mi trabajo en Bogotá. El cliente elogió la rápida resolución y preguntó si consideraría tomar el territorio de América Latina, dado que el ingeniero actual se retiraba por salud. Dije que lo pensaría y respondería la próxima semana. Al salir de la oficina de Javier, Carla me dijo que Valeria me buscaba y volvería más tarde. Le pedí que no la dejara verme bajo ninguna circunstancia, y expliqué que había un problema grave. Nos estábamos divorciando, y ella y Mateo estaban involucrados. Sabía que, con la tendencia de Carla al chisme, la noticia se esparciría por la planta al mediodía. De vuelta en mi escritorio, llamé a Sofía Sánchez, la esposa de Mateo, a quien conocía de las barbacoas de la empresa. Sabía que mis revelaciones serían duras para ella. Le expliqué la situación y dije que necesitaba hablar cuanto antes. Accedió y me dio su dirección. Prometí estar allí en 15 minutos. Al llegar a casa de los Sánchez, sentía temor por revelar la situación a Sofía y su familia, pero creía que Mateo debía enfrentar consecuencias y que Valeria no debía llevarse toda la culpa. Sofía me recibió y ofreció café, que acepté. Fui directo al grano. Revelé la aventura entre Mateo y Valeria, mi decisión de divorciarme y de hacer que ambos fueran despedidos. Dije que la información pronto sería pública y ofrecí mostrarle las fotos como prueba. Observando su rostro, me sorprendió su falta de reacción. Sofía confesó que sospechaba de la infidelidad de Mateo en los viajes de la empresa durante años, pero esperaba que no fuera cierto. Reconoció que antes Mateo era un esposo y padre amoroso. Lamentó tanto mi matrimonio como el suyo, considerando las dificultades que Mateo enfrentaría para encontrar otro trabajo bien remunerado si lo despedían. Me ofreció un juego de fotos si las quería. Agradeció que compartiera las imágenes, diciendo que las miraría después, cuando tuviera fuerzas. Me disculpé, explicando que no podía ignorar la situación, especialmente porque Valeria y yo estábamos a punto de formar una familia. Enfaticé la importancia de la confianza y el respeto en una relación, cualidades que creía debía tener la madre de mis hijos. Ella entendió mi decisión y agradeció que se lo contara directamente, pues no quería enterarse por otros. Expresó simpatía por mi situación con Valeria, anticipando su devastación y remordimiento al descubrirse la aventura. Deseó que fuera algo de una sola vez, más fácil de perdonar, pero creía que había sido continuo durante años, lo que lo hacía más difícil de aceptar ahora que era público.
Sofía destacó su orgullo y la necesidad de mantener la cabeza alta. Le aseguré que, si necesitaba algo, se lo diría antes de irme y regresé a casa de mis padres. Actualización. Han pasado 6 meses desde que inicié los trámites de divorcio. Esta mañana recibí mi copia del acuerdo que disuelve mi matrimonio con Valeria. No volví a hablar con ella ni a verla desde que vino a casa de mis padres. Mi abogado manejó todo. Le di la casa, muy hipotecada, con los muebles muy financiados, para liberarme de cualquier reclamación. También saqué mi nombre de la hipoteca. Ella asumió los pagos. Sin trabajo, tuvo que venderla y perdió mucho dinero. Intentó impugnar el divorcio, pero amenacé con cambiar la causa a infidelidad y publicar las fotos de ella y Mateo en Internet si no firmaba en 48 horas. Firmó a tiempo, y por eso hoy soy libre. Supongo que decidió que no me quería tanto, después de todo. La despidieron de su trabajo, pero es una abogada inteligente y negociadora, así que encontró otro en un mes. No gana tanto ni tiene los beneficios o antigüedad de su empleo anterior, pero escuché que se las arregla y está saliendo con alguien. Mucha suerte a ese hombre si ella lo atrapa. Me pregunto si le contó sobre nuestro divorcio y la razón. Tal vez debería informarle. Sofía se divorció de Mateo y lo dejó en la ruina financieramente. Él encontró otro trabajo tras ser despedido, pero lucha por pagar la pensión alimenticia y el apoyo a sus hijos con su nuevo salario. Ahora vivo en Santa María, California, un lugar tranquilo cerca de la costa, a medio camino entre el área de la Bahía y Los Ángeles. Me mudé hace 4 meses a un apartamento en un complejo con otros solteros y parejas jóvenes, la mayoría ahorrando para comprar una casa. Los costos de vivienda son altos aquí. Se necesita mucho dinero para entrar al mercado. Tengo una novia estable que vive en el mismo complejo. Está divorciada, como yo, pero estamos cómodos juntos y creo que veremos cómo va en el futuro. Con tanto viaje, necesito confiar en quien me case, pero debo decidir pronto si queremos formar una familia. Los relojes biológicos no se detienen. 6 meses después, en Santa María. Han pasado 6 meses desde que firmé los papeles del divorcio, y aún hay días en que despierto esperando escuchar la voz de Valeria en la cocina, cantando alguna ranchera mientras prepara café. Pero el silencio de mi apartamento en Santa María me recuerda que esa vida quedó atrás. Vivo en un complejo de apartamentos lleno de vida. Vecinos que organizan barbacoas los fines de semana, niños jugando en el patio, y el aroma de tamales que se cuela por las ventanas en las tardes. Es una comunidad hispana vibrante, como la que dejé en Miami, y eso me reconforta. Aquí, todos cuidan de todos, y eso me hace sentir menos solo. Mi novia, Sofía Ramírez, es una luz en este nuevo capítulo. Tiene 33 años, 1,60 m de estatura, cabello negro que cae en ondas, y una risa que parece llenar cualquier habitación. Es divorciada, como yo, y trabaja como maestra en una escuela primaria cercana. Nos conocimos en una noche de salsa organizada por el complejo, cuando me atreví a sacarla a bailar a pesar de mis 2 pies izquierdos. Ella ríe suavemente, y dijo, «Tranquilo, Alejandro, déjame guiarte». Desde entonces, hemos sido inseparables. Sofía me entiende. Sabe lo que es perder la confianza en alguien que amabas, pero también cree en segundas oportunidades. Pasamos las noches cocinando juntos. Ella insiste en que sus enchiladas son mejores que las de mi madre, aunque nunca lo admitiré. Y hablando de nuestros sueños, quiero una familia, hijos que corran por la casa, que celebren sus quinceañeras con orgullo, que crezcan con el respeto por sus abuelos que mi madre siempre me enseñó. Sofía quiere lo mismo, pero a veces noto una sombra en sus ojos, como si temiera que el pasado se repita. El trabajo me mantiene ocupado. Cubrir el territorio de California significa viajar constantemente. Un día, estoy en Los Ángeles resolviendo problemas técnicos, al otro en San Francisco, ajustando equipos. Gano bien, unos $3,500 al mes después de impuestos, pero los alquileres aquí son caros. $1,500 por mi apartamento de una habitación, y ahorrar para una casa parece un sueño lejano. Aún así, estoy agradecido. Mis padres me llaman cada domingo, recordándome que recé antes de dormir y que no olvide mis raíces. Hijo, la familia es todo, dice mi madre siempre, y yo asiento.
aunque a veces me pregunto si estoy listo para construir una nueva. Hace unas semanas, recibí una carta inesperada. Era de Valeria. Mi primer instinto fue romperla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. La carta estaba escrita a mano, en un papel sencillo, y su letra temblorosa parecía cargar todo el peso de su arrepentimiento. Decía que había cambiado, que el error con Mateo fue el mayor de su vida, y que ahora vivía sola en un pequeño apartamento en Miami, trabajando en una firma legal que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Mencionó que había ido a terapia, que estaba tratando de entender por qué traicionó nuestra confianza. Terminaba pidiéndome perdón, no para volver, sino para que yo encontrara paz. Leer esas palabras me dejó en un torbellino. Parte de mí sintió rabia, como si sus disculpas llegaran demasiado tarde. Otra parte, más pequeña, sintió lástima. Recordé los días en que planeábamos nuestra vida juntos, las promesas que hicimos frente al altar, rodeados de nuestros padres y amigos en una iglesia llena de flores. Pero luego vi el rostro de Sofía en mi mente, su sonrisa sincera, y supe que no podía mirar atrás. Decidí no responder. En cambio, invité a Sofía a cenar en un restaurante mexicano del centro, uno con mariachis que tocan Cielito Lindo hasta hacerte sonreír. Esa noche, mientras compartíamos una jarra de margaritas, le conté sobre la carta. Ella escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo, susurra: Alejandro, el pasado no define lo que podemos construir. Si quieres una familia, estoy aquí. Pero tenemos que confiar el uno en el otro, siempre. Sus palabras me golpearon fuerte. Por primera vez en meses, sentí que el peso en mi pecho se aliviaba. Pensé en mis padres, en cómo se apoyaron mutuamente durante 40 años, en las lecciones de honor y lealtad que me inculcaron. Miré a Sofía y supe que quería intentarlo, que ella era alguien con quien podía soñar de nuevo. Esa noche, al volver al apartamento, saqué una foto vieja de mi boda con Valeria que aún guardaba en una caja. La miré una última vez. Luego la puse en una bolsa para reciclar. Al día siguiente, compré un pequeño anillo de plata en el mercado local. Costó $100. Nada lujoso, pero sincero. Y se lo di a Sofía durante un paseo por la playa. No fue una propuesta, no aún, pero sí una promesa. Para que sepas que voy en serio, le dije. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y me abrazó. Vamos a construir algo hermoso, Alejandro, respondió. Ríe suavemente. Y en ese momento, con el sonido del océano de fondo y el calor de su abrazo, sentí que el futuro, por fin, era nuestro.